Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 269 aproximadamente, yo creo que sí, 269 semanas ya con todos ustedes. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las algas que no hay en los acuarios. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en el último vídeo que subimos sobre el abonado de Trópica, ¿vale? Todo este tema, bueno, suscitó cierta polémica por el hecho de que, bueno, hubieron ciertos comentarios que decían de que, madre mía, con ese abono te va a ir fatal en los acuarios. Creo que no comprendimos algo. No comprendimos que este acuario, por ejemplo, lleva ya montado 2 meses, que ese acuario lleva montado ya 3-4 meses aproximadamente, y se nos escapó algo, que es que los acuarios están funcionando bien, que lo que mostré es lo que yo utilizo y lo que yo hago en los acuarios, precisamente con esta gama de abonados, con el Specialized. Es que mirar, hoy tengo que abonar sin trampa ni cartón, 2 fluxes, ya está. Esto era lo que yo pretendía transmitir. Y hubo gente que decía que se te iba a llenar de algas, que las plantas no iban a crecer, que no sé qué, que no sé cuántos, que esto iba a ser un desastre. ¿Dónde están las algas? Para una vez que no tenemos algas, chicos, y decís que no van a salir algas. Está funcionando bien. Si lo recomiendo es porque funciona. Todo lo que recomiendo es porque funciona. Y cuando algo no funciona, lo digo. A mí me está encantando. Está funcionando de lujo. De hecho, os digo que si lo queréis comprar en peces, maravilloso. Lo compráis ahí. Os dejo si queréis el enlace aquí abajo, porque algunos me habéis preguntado que dónde. Así que nada, ya sabéis. Y ya os digo, con un bote de 300 mililitros os da para mucho si tenéis acuarios pequeñitos. Y si no, bueno, pues compréis el de 750, que no hace falta tampoco comprar estos garrafones. Yo, de hecho, lo pedí, ¿por qué? Porque lo utilizo en todos mis acuarios y de momento, bien. Sí que es cierto, aquí sí que tengo que decirlo, que si queremos, por ejemplo, un acuario ya el maximísimo nivel, llevarlo a los altares del acuarismo, pues sí que quizás tienes que jugar un poquito con esos abonados extra y irle metiendo las dosis exactas y necesarias que necesita de cada componente, evidentemente, pero esto es para lo que es. Esto es un abono que para acuarios tal que así como el que estáis viendo ahí, os va de cine. De hecho, el que tenemos por aquí, ahora enseñaré esto, el que tenemos por aquí exactamente igual, os sirve. Es para un público, para el 80% de los acuaristas le vale. Para el otro 20% que ya se dedica a tema de concursos y demás, pues sí que es verdad que quizás necesita un poco más. Pero entiéndaseme cuando digo las cosas, chicos. Así que nada, quería hacer ese inciso, ¿vale? Que no hay que ser tan extremista siempre, hay que relajarse un poquito y disfrutar de los acuarios. Y ya está, no hay que ir siempre a por lo mejor de lo mejor, el sumum del sumum. ¿Os sirve? Pues ya está, de eso se trata. Bueno, más cositas. Esta semana me ha dicho Jorge desde Peces que a ver si voy pidiendo unos pececitos y vamos a meter más tetra amandae, más tetra ámbar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque, de verdad, insisto, no compréis peces en tiendas donde no os recomienden la máxima calidad en peces. Recordemos lo que está pasando con estos peces, ¿vale? Yo compré 20 tetra amandae aquí en una tienda de Albacete, en una tienda de barrio. Los tenían y dije, oh, no, dame 20. Los compré. Bueno, una tienda de barrio, espera, estoy mintiendo. Compré 5 en una tienda de barrio y 5 en otro sitio que no voy a comentar porque era un poco lamentable. Y no quiero echar mierda, aunque se la merecería, la verdad. Total, los compré y quedan ¿cuántos quedan? Los 5 que compré yo creo en la tienda aquí de barrio y el resto es que creo que me quedan 7 o 8. Enfermos todos, han ido cayendo uno a uno, así que nada, probablemente sean los elegidos, pues un pequeño cardumen, pues el resto, pues unos 10, 12 pececillos de estos para aumentar el cardumen y ya tenerlos aquí a tope. Del local me voy a traer aquí la parejita de cíclidos de Agassiz y los borrachitos y las coridoras de momento no, los voy a poner en casa de un colega. Lo vamos a dejar allí hasta que montemos el acuario del salón, ese Heim Clear Tank 200, que bueno, ya veréis lo que es. En fin, no me quiero enrollar mucho más con esto, no hay mucho más que comentar, la verdad es que el acuario está de cine. Mirad las rotalas como van por aquí. No hay mucho más que comentar, el acuario está muy bien. En este me toca, he sido perezoso y mirar cómo están las pipetas, sin limpiar. Voy pa'l Paco, no las he limpiado desde que las monté, también os lo digo, llevan ya ¿cuántas semanas? 4 semanas ya.
y sin limpiar. Madre mía, de verdad. Y nada, ahora pues rehaciéndose el acuario un poquito, a ver si los macizos van tirando estos malditos macizos de rotalas y nada, llegan hasta la superficie. Hay que decir que la Walichi poco a poco ya va cogiendo espesor, tengo que bajar un poquito los nitratos. De hecho, con estos dos abonados me van a ir genial para bajar los nitratos porque voy a meter menos del Specialized y un poquito más del Premium para jugar con un poquito con esas dosis. Y ya está, la verdad es que el acuario está muy bien, está de cine, Rantanplan está espectacular, este pececillo beta, que es una maravilla, súper activo. Y la verdad es que, oye, en este acuario que tiene muy poquita corriente, estas flautas, estas pipetas, la verdad es que son la leche para los betas porque no generan prácticamente corriente en el acuario, la suficiente como para que se distribuya bien todo el tema del CO2 y demás, pero no generan apenas corriente y para los betas les encantan. Gambitas y betas ya veis que conviven perfectamente bien, hay gambitas por todos lados, ya lo estuvimos comentando y la verdad es que, oye, ni tan mal. Mirad por ahí por donde van apareciendo las gambitas. Os dije que se comían el Pogostemon, pues sigo pensando que es totalmente cierta esa afirmación, que se comen el Pogostemon, estas malditas gambitas. Pero bueno, no pasa nada, quitaremos el Pogostemon y que se expanda para allá el Monte Carlo, la Monte Carlo que ya lo está haciendo para cerrar el tapizante, para cerrar esa playita de tapizado y ya está. Una vez que tenga listas estos macizos de rotalas, que no les queda mucho, ya os digo, esto va a estar increíble. Darle tiempo, chicos. Más cositas que hay por aquí. Los bonsáis, madre mía, los bonsáis. Ahora comentamos este. Sigue vivo, chicos, sigue vivo. Sigue vivo el pino. Un pino. Es que no hay mucha luz por aquí. Pero bueno, mirad. Me lo traigo por aquí. Más o menos, para que veáis un poquito todo el tema, el pino sigue vivo, ¿vale? Ya lleva, ¿cuántos meses? Desde, bueno, semanas. Hablaremos de unas 6 o 7 semanas desde que hice el trasplante. El pino sigue bien, todas las acículas nuevas, estas plumas que sacaron, bueno, no las he cortado porque dije, igual es putear mucho al arbolillo, tocarle todo el tema a las raíces, ahora cortarle las estas. Sé que igual habría sido producente cortarlas, pero bueno, algunos me dijeron que me esperase al otoño para ya hacer un pinzado y tal, entonces de momento creo que vamos a esperar esta temporada, no le voy a tocar nada de las acículas y ya está. Cuando pase el verano, si ha sobrevivido, pues le meteremos mano y ya iremos pinzando, alambrando y demás, siempre, por supuesto, bien aconsejados por Macetas de Bonsai, que para eso es nuestro sponsor con este bonsai. Luego está este que me compré en el Ikea, de calentón, esto no es bonsai ni nada, con esta plantita, no sé si la recordáis, que dije que era una tomatera, obviamente no era una tomatera, pero bueno, tengo que cortar ya la planta. Me daba lástima cortarla, no me gusta cortar las plantitas, pero es que está invadiendo al ficus. Este ficus, de cara al otoño, no sé cuándo se hace esto, quiero hacer lo que hizo David Cortizas en su día, de pegarle un tajo y replantarlo y hacer un bonsai bonito de esto, para intentar arreglarlo, porque es que es un desastre este arbolillo. A ver, sigue vivo, va sacando hojillas y tal, pero no mola. Lo compré, ya os digo, de calentón. Dije, vamos a salvarle la vida a este arbolillo. Y aquí está. En fin, ya veremos qué hacemos con él. Poco a poco. Bueno, y aquí tenemos al Fluvaledge, que sigue de maravilla. No se calienta mucho ahora que ha llegado el verano, sigue sin darme problemas de calentamientos, pero quiero darle una vuelta. Quiero darle una vuelta seria a este acuario. No sé qué hacer con él, chicos. O sea, no con el acuario, porque el acuario me gusta mucho, pero no sé qué hacer con este montaje. Tengo mis dudas, ¿eh? O sea, no me gusta nada el tema de las balinerias, eso sí que es verdad. El tema del Monte Carlo y todo esto, me encanta cómo está vamos, para alucinar. Me encantan las caídas que hace. Entonces estoy pensando... Es que pienso mucho. Bueno, ya veremos qué hacemos con el proyecto. Me gusta, pero no me gusta. Entonces, bueno, igual vienen cambios. Igual me agencio... A ver, igual me agencio otra urna, no por nada, no porque no me guste, pero simplemente por tema de manejabilidad y tal, para hacer un buen aquascape, no aquascape, hardscape, me va a ser más fácil de otro tipo, ¿vale? No lo sé, ya veré. Estoy diciendo muchas cosas sin sentido y no me gusta hablar antes de tiempo. Paciencia. Por cierto, os tengo que comentar aquí esto, la bonita Firroom, que todavía no me ha dado tiempo. A ver si este fin de semana saco más tiempo, ahora que viene un puente aquí en Castilla-La Mancha. Saco más tiempo y fijo las estanterías y empiezo a hacer los waikusas, que tengo por aquí los botecitos. Voy a cerrar esto, el libro este de Trópica. Tengo por aquí los botecitos para hacer los wabi. Tengo las plantas, tengo todo. Ahora si queréis vamos y con las plantas, pero no me ha dado tiempo todavía a hacer los wabis. ¿Qué ha pasado? La idea es eso, poner aquí unos wabis, los acuarios de 3 litros y tal, y hacerlo esto bonito.
darle like y suscribiros si queremos ver la placa de 1 millón de suscriptores. Son maravillosamente bonitas. Bueno, en fin, que eso, a ver si saco tiempo ya por fin estas semanitas que viene de puente y tal, y vacaciones, y me pongo al lío con esto y a terminar la maldita Fear Room, que esto no puede ser. Vamos, si queréis, para el salón, que tengo ahí las plantas, os cuento lo de las plantas, os enseño un vídeo de este fin de semana, os comento otro vídeo de este fin de semana, y vamos finiquitando esto. Nivea Cream patrocina este partido. No, en verdad no. Aquí es que tengo en el baño, decía yo en el salón, pero en el baño tengo una de las plantas que vamos a poner el Wabi, y es esta, que es un pasote de planta. Mirad qué hojita tiene, y yo creo que esta va a venir genial, pero genial, para hacer las caídas del Wabikusa y tal por la parte de fuera. Va a ser muy simple. Uno va a ser súper simple, esta plantita rodeando, y en el centro vamos a poner una esparraguera que tengo en el salón, que si queréis vamos y la vemos. Mirad qué pepino de esparraguera. Pues la idea es coger un tallito pequeñito, ¿vale?, de todos los que hay por aquí, y utilizarlo precisamente para hacer una isla central, porque es una pasada las hojas que tiene, como lo hace ahí. Parece un arbolito japonés, es flipante, ¿eh? Mola un montón. A mí esta esparraguera me gusta mucho, y para un Wabikusa, si elegimos brotes pequeñitos y tal, luego vamos podando y demás, creo que va a quedar genial una isla central y por los lados cayendo lo otro. Da muchas opciones. Si no, pues bueno, aquí tenemos algún que otro helecho, que este no me convence mucho, pero bueno, es relativamente bonito. En fin, ya veremos. Estoy dándole vueltas todavía al tema. Así que nada, no os enseño el salón porque lo tengo todavía patas por hombro. Lo tengo aquí todavía esto en fase de obras. Llevo la mudanza 5 meses y los que me quedan. En fin, vamos a seguir. Bueno, ¿seguimos? Sí, vamos ya a la habitación de los pececitos. A ver. Tengo cosas que enseñaros, tanto de Heim, que lo veréis también por parte de peces y demás. De Milwaukee tenemos aquí un mega... Joder, a ver si me sale. Refractómetro electrónico digital, que la leche, echas aquí las gotitas, te dice aquí la cantidad exacta de laboratorio que tiene nuestra agua marina. Es un pasote, y esto pues veremos el unboxing este fin de semana, veremos un poquito cómo funciona el tema y cómo se calibra todo esto y demás, si se utiliza. En fin, lo veremos, chicos, que yo sé que os gusta ver estas cositas. Vamos para la habitación. Por cierto, tengo aquí estos dos sillones, pero esto no va aquí, o sea, aquí va el acuario, aquí en el salón. En fin, los quitaremos y ya os enseñaré el acuario que va aquí. Bueno, y después de meterlo en la chapa, que yo creo que ya está bien, me voy a ir despidiendo ya. Nos vamos a ver nuevamente este viernes en un vídeo off-topicazo. Cuando digo un vídeo off-topic, digo que nos vamos a por setas después de mucho tiempo. Esta temporada en primavera va a haber 2 vámonos a por setas que ya tengo grabados, así que estaros atentos, que siempre mola salir y ver cosas en la naturaleza, no siempre encerrados aquí, y siempre vamos a ir dando pequeñas pinceladas para temas de acuarios y demás, así que estaros atentos este viernes. El domingo, vídeo probablemente de Milwaukee, de la controladora, y yo qué sé, lo que se me ocurra. Nada más, gente, si os ha gustado, le damos like todos al vídeo, nos suscribimos, ponemos en los comentarios lo que queráis. Lo responderemos y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. ¡Adiós!